Esta es la frase central del día. La dijo el actor Juan D'Artés, que se fue como un prófugo sin ser prófugo, ¿no? Salió desde el aeropuerto de Rosario de madrugada rumbo a Brasil y cuando llegó publicó en su Instagram: pronto contaré mi verdad. ¿No había hablado ya? Sí, y dijo que se iba a entregar a la justicia. Y esta es la imagen central del día. La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. La acusan de ser una jefa de una asociación ilícita. Hasta acá con nosotros el fiscal Carlos Stornelli, que es el fiscal de la causa de los Cuadernos K, junto al juez Claudio Bonadío. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Está por llegar la Navidad, pero la realidad política argentina no para, todavía no ha terminado. No le llega diciembre. Papá Noel. Así No. es. Está con nosotros Stornelli, hay muchos temas más, balas por todos lados. Empezó TN Central. Y esta noche en TN Central, Cuadernos, habla el fiscal Stornelli. Justamente hoy que la Cámara Federal, el Tribunal Superior, confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos. Pedirán nuevamente el desafuero. Enseguida, los detalles de la causa de los Cuadernos. ¿Qué dice el fallo que confirma el procesamiento de Cristina? Y además, muy violenta balacera en la casa donde estaba el hijo de Raúl Otacé y su familia. Otacé es el exintendente de Merlo, que denunció que esto no fue un asalto al voleo, sino que fue un mensaje político. Esto fue pasadas las 10 de la noche en la casa de la familia Otacé. En esta balacera resultó gravemente herido el sereno que tiene la familia en su casa. Enseguida los detalles. Y además, más balas, otra vez en Rosario. Fue esta vez en Comercios. Veníamos contando de las balas y los mensajes mafiosos a instituciones judiciales, también políticas. Esta vez a Comercios en Rosario. Enseguida, más balas. Bueno, hoy la causa de... Sí. ¿Cómo terminamos el programa ayer? Hablando de la causa de los Cuadernos de las Coimas. Cuidado, porque Cristina Kirchner dice que todo lo que pasó hoy, la confirmación de la Cámara Federal de su procedimiento es culpa de los medios. Bueno, en principio es culpa de dos jueces que son los que le firmaron en la Cámara Federal esta resolución, que básicamente lo que hace es respalda muy fuertemente toda la investigación que se viene llevando adelante en la causa de los Cuadernos de las Coimas por el fiscal Stornelli, que está acá con nosotros en colaboración del fiscal Rivolo también, y el juez Claudio Bonadío, que, bueno, obviamente lo explicamos siempre, cuando toma el juez Bonadío, cualquier juez hace una resolución, después esto, ¿quién lo controla de algún modo? Tribunal de Alzada. El Tribunal de Alzada es la Cámara Federal y en este caso avaló lo actuado. Dijo muchas cosas que les vamos a ir contando. Tenemos a Stornelli acá para hablar más profundamente, pero en principio confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner. De Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva. Se va a pedir el desafuero y la probable detención, o improbable en este caso por lo que está pasando en la política, de Cristina Kirchner. También de los otros de los más importantes exfuncionarios, Julio De Vido, ¿no? Entre ellos Roberto Barata, obviamente. Ratificó también la Cámara en un párrafo muy contundente que los Cuadernos dicen la verdad. Los Cuadernos de Centeno, y dicen... Son la realidad, Sí. dice, de una década, casi, no usan la palabra saqueo, pero sí de robar. Ahora les vamos a leer textualmente lo que dice ese párrafo, que le da un espaldarazo muy fuerte a esta prueba que, sobre todo en muchas de las defensas, habían discutido, porque si era copia, si era original, si Centeno cuando le fueron a buscar estaba o no estaba. La Cámara termina con esta discusión y no solo la da por válida, sino que dice que refleja la realidad de los hechos.
Sí, bueno, y además se cambió la calificación de los delitos de varios de los empresarios. Algunos de las personas que estaban presas quedaron en libertad. No el señor Gerardo Ferreira, como lo adelantó ayer Luciana Geuna, un empresario acá que sigue preso. La causa de los cuadernos ahora continúa, pero por otros ámbitos, ¿no? Ahí tenemos un par de placas. Repasamos lo que Sí. decíamos recién. La Cámara ratificó que Cristina Kirchner fue jefa de una asociación ilícita que recaudaba fondos ilegales. Usando medios del Estado, ¿no? Fue embargada en 1.500 Sí. millones de pesos. Esto siempre lo decimos, ¿no? Pero 1.500 digámoslo una vez millones. más. No es que tiene que llevar 1.500 millones de pesos porque básicamente No, si la no verdad- lleva es un escándalo. Tiene 6 procesamientos. Pero está- ya tiene todo embargado. O sea, no hay nada de todo lo que tenga a su nombre que no esté embargado. Sí, y a veces intervenido, ¿no? El juez Bonadío tiene que pedir entonces su desafuero. Ahí está el párrafo que mencionábamos. Los 8 cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010 y nuevamente de 2013 a 2015 son testimonios de la realidad y agregan los camaristas Bruglia y Bertuzzi, que son lo más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. La bitácora de la corrupción, se decía en el expediente, dicen ahora 2 camaristas que es lo más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón de un gobierno durante la última década. Centeno nos daba bien. Son testimonio de la realidad. ¿Cómo le va, Stanley? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por venir. No, por favor. ¿Cuál es su lectura de este fallo? No, es un fallo que yo estaba esperando, yo estaba convencido de que iba a ser algo más o menos como esto, porque sé que me asiste la razón y sé que lo que dijimos desde el primer momento es verdad y lo que se ha ido descubriendo ha ido desnudando una verdad. Ahora, ustedes a partir de los cuadernos, ¿no? Y la Cámara ahora dicen es lo más detallado que se pudo tener hasta ahora de una práctica de corrupción desde del corazón del gobierno de la última década. Ustedes avanzaron sobre eso. Seguro, sí, avanzamos sobre eso y descubrimos unas cuantas cosas más. ¿Cuáles? La prueba se fue extendiendo hacia otros sectores, se han aportado colaboraciones, testimonios que han ido abriendo el abanico de la visión que había tenido, una visión sesgada, digamos, Centeno, ¿no? Que estaba arriba de un auto haciendo lo que hacía. ¿Dónde está Centeno ahora? No sé. ¿No sabe o no puede decirlo? No lo sé, ni no me gustaría saberlo tampoco. Cuanto menos sepa al respecto mejor, sé que está en un programa de protección y está cuidado. Centeno, en teoría, está dentro de ese programa y solo volvería a aparecer en este expediente en la etapa de juicio oral. No, cada vez que el juez lo convoque, cada vez que el juez lo crea necesario, Centeno viene como cualquier otra persona que está sometida a proceso. ¿Qué opina? Una de las noticias de este fallo es el cambio de calificación de los empresarios, que estaban como, la enorme mayoría estaban por el juez Bonadío imputados como miembros integrantes de una asociación ilícita que cometía determinados delitos. Y ahora la Cámara los saca de la asociación y los considera coimeros, por decirlo fácil. No porque los delito saca, cohecho. dicta una falta de méritos. Esto quiere decir que, primero, no a todos los empresarios, No. hay 2 empresarios que no. Una falta de mérito suspende, digamos, el tema y pueden aparecer nuevas pruebas. De todos modos, para mí lo más relevante, una de las cosas más relevantes del fallo es que cambió la calificación de dádivas, que para la Fiscalía era incorrecta y quizás era algo benigna en algunos casos, y dijo que todos los pagos se trataban de cohechos, que eso es, a mi juicio, lo más importante. ¿Cuánto es la pena de un cohecho en Argentina? De 1 a 6 años por cada cohecho. O sea que todas estas... Si hay un concurso real, los máximos se suman y el mínimo es siempre el mismo. Todos estos empresarios que reconocieron en la mayoría de los casos, además de aportar prueba, haber coimeado como mínimo funcionarios, después tendrán que responder en un juicio oral sobre este hecho particular. Cada uno dio una explicación, ¿verdad? Yo no me aventuraría a
opinar en ese sentido, pero digamos la hipótesis es por ahora esa. Sí, yo le decía que avanzaron mucho, ¿no?, en algunas pruebas porque, digamos, me parece por lo que conozco del expediente, y además es público, que una de las cuestiones más centrales que comprometen más a Cristina Kirchner es toda la plata que había juntado e invertido quien fue su secretario privado, pero falleció, Daniel Muñoz, y su mujer, Carolina Pochetti, que invirtieron en Estados Unidos como mínimo 70 millones de dólares en propiedades. Pero ustedes encontraron todavía más. Creo que fueron 73, han aparecido otros bienes, pero digamos que parte de este dinero fue canalizado de esa manera hacia los Estados Unidos, ¿no? Y hay toda una serie curiosa de acontecimientos que han ido ocurriendo en cuanto a la compra, la venta, los cambios de nombres a medida que se suscitaban los acontecimientos. Ahora, tienen probado que, porque hay una especie de mito, ¿no?, en la política, que es que Muñoz mexicaneaba a los Kirchner y que lo que habría comprado era para él. No es la hipótesis de la Fiscalía, por decirlo de alguna manera. Hay pruebas que indican que no. La hipótesis de la Fiscalía es otra. Obviamente que todo está sujeto a pruebas y contrapruebas y averiguaciones que hagamos de la verdad, digamos. No es fácil un mexicaneo de 73 millones de dólares. Sí, no, la cifra es alucinante porque son solo inversiones en inmuebles en Miami y en Nueva York, donde, por ejemplo, compró un piso en el Hotel Plaza, que es el hotel que está en la Quinta Avenida, frente al Central Park. Un delirio, entre otras cosas, ¿no?, entre otras propiedades. Son solo propiedades, después le encontraron más en la Argentina. Hay muchas propiedades en la Argentina, valiosas. Bueno, hay que hacer un arqueo de todo lo que se ha encontrado, y lo que se han encontrado rastros, ¿verdad? Porque algunas cosas hemos encontrado rastros. Porque hasta ahora, ¿cuánta plata detectaron de todo lo Habría que hacer un arqueo de todo, pero mucha. ¿Cuánto es mucha? ¿500 millones? Mucha. No sé, no le podría dar en este momento una cifra exacta. Porque hay cosas que se mal compraron, pues se compraba caro y cuando había urgencia por desprenderse, a veces se vendía a mitad de precio. En la resolución de Bonadío, en los procesamientos, él dice que si la Cámara confirma lo actuado por ustedes, corresponde el pedido de desafuero para la detención de Cristina Kirchner. ¿Usted? A mi juicio hubiese correspondido cuando Claudio Bonadío dictó la resolución. Creo que el juez quiso tal vez asegurarse más que la Cámara homologue y puso circunstancia, pero en realidad cuando existe una orden de captura es inmediata, no está sujeta a recursos. Esto es una pregunta más personal por ahí, pero usted ha sido el fiscal de la causa Armas contra Menem y el fiscal de esta causa. ¿Qué le genera que las investigaciones judiciales donde considera que es necesario, uno por condenado, en este caso en el marco de la investigación, que esté detenida la persona que está investigando, esto rebota indefectiblemente en el Senado de la Nación? Rebota, digo, que no pasa nada. Perdón, Menem fue preso cuando terminaron de tomar la indagatoria. Pero no tenía fueros. Menem no tenía fueros cuando... Desde que tiene fueros nunca. Quedó detenido en el acto de la indagatoria. ¿Cristina le hubiese pasado lo mismo si no era senadora? Y sí, obviamente. Sí. ¿Hubiese ido presa directamente después de declarar? Bueno, hasta el momento, digamos, los fueros lo impiden y es el Senado, en un juicio político, el que tiene que resolver sobre eso, ¿no? Ahora, el peronismo ya dijo que no va a tratar se va a prestar a tratar este desafuero porque no hay condena firme. Y se insiste como que hay una jurisprudencia al respecto. ¿Esto es así? Bueno, yo les diría que vuelvan a leer la ley, ¿no? Es fuerte, porque son las personas que hacen las leyes. No, bueno, de todos modos, es un juicio político y si las manos no se levantan, el juicio político no se otorgue. Pero ni siquiera se llega a la instancia de levantar la mano. Esto lo digo por Menem, lo digo por Cristina. En el Senado de la Nación toda la impronta es que no se llega ni a discutir si se levanta. Por eso le pregunto, digamos, uno como fiscal está en una investigación que puede hasta poner en riesgo su vida, que genera
un trabajo y un esfuerzo personal muy grande, además que es su trabajo. ¿Le genera algún tipo de desánimo esto de que el trabajo cuando llega al Senado parece... Estamos preparados estamos entrenados para estas cosas, ¿no? Yo tengo fe en que las instituciones van a funcionar. Ahora, cuando usted dice que les recomiendo que lean la ley, ¿qué dice la ley? Si hay una orden escrita de juez competente de una detención, deben tratar el juicio político. ¿Y por qué se dice que hay una jurisprudencia que dice, supuestamente dice que solamente van a votar el desafuero si hay una condena firme? No sé cuál es esa jurisprudencia. No existe. No, yo no sé cuál es. No la conozco, la ignorancia es mía. Bueno, usted le dijo a los senadores vayan a leer la ley. No, dije que habría que leer la ley, todos deberíamos leer la ley nuevamente y, bueno, seguir los protocolos. De todos modos, no... hace muchos años a mí me lo dijo un legislador, me dijo, doctor, esto no es pruebas en el juicio político de un juez que finalmente no prosperó. Me dijo, esto es juicio político, no tiene nada que ver con las pruebas. Con la justicia. ¿Y qué pasa ahora? La causa, como usted mismo dijo, se fue abriendo a otras etapas, a otros hechos, a otras situaciones. Pero bueno, esta etapa tiene una confirmación de la Cámara Federal. O sea, todo lo que ustedes investigaron fue avalado por la Cámara Federal. Ahora, ¿qué pasa con este tramo de la investigación? ¿Se eleva a juicio oral? ¿Cómo sigue? Bueno, no es automático ni inmediato. Hay cuestiones por hacer, hay otras situaciones procesales por resolver. Quizás hay citas para evacuar, eso son decisiones que toma el juez. Algunas de ellas a instancias de la Fiscalía, ¿no? Que necesita todo un cúmulo de pruebas para proceder a la elevación de juicio. A la elevación a juicio, perdón. Ustedes pidieron con el fiscal Rívolo la detención también para prisión preventiva de Paolo Roca. En realidad, lo que pedimos es que el trato sea igual a todos. El juez había dictado prisión preventiva a algunos sí y a otros no, lo que la Cámara llamó prisión preventiva ficta, o sea, prisión preventiva que no se hace efectiva porque hay una excarcelación, y lo que nosotros solicitamos en la apelación es la equiparación en congruencia con lo que había dicho el juez y con lo que habíamos estimado nosotros. También impactó mucho en el gobierno la citación del hermano del presidente de la República y del padre, ¿no? ¿Por qué fue que se lo citó? Bueno, no lo conversé con el juez, fue una decisión del juez y será sobre el análisis de las pruebas, ¿no? O sea, yo le puedo hablar sobre decisiones que tomo yo. ¿Y no lo habló con el juez? Hay ciertas confidencias que yo no cuento públicamente, pero el juez consideró que había estado sospecha para convocarlos a declarar y es lo que hizo. De todo lo que, porque como decíamos al principio, la causa empezó por los cuadernos, que era la mirada focalizada de un chofer que veía cómo entraban y salían bolsos del auto, de toda esa apertura. Y filmaba, ¿no? Exacto, que se fue generando y probando a lo largo de la investigación. ¿A usted qué le parece, si mirar ahora todo de una sola vez, qué le falta? Hay mucho trabajo por hacer y hay mucho por averiguar todavía. Es decir, ¿cuál es la pregunta? No creamos que esto es todo. O sea, hay mucho más. ¿Hay más? Hay más, sí, sin ninguna duda. Pero, por ejemplo, a ver que puede haber más plata que ya está detectada. Puede haber más imputados, puede haber más hechos que se averigüen, otro tipo de maniobras que se profundice, que la gente cuente más cosas. Que se encuentren otros bienes, hay mucho por averiguar todavía. Yo diría que esto es la punta del iceberg. Esto solo es la punta de un iceberg. Yo creo que sí. En el libro de Diego Cabot, el periodista que fue el primero en recibir los cuadernos y acercarlo a la justicia, él escribe en el inicio una anécdota de una conversación con usted, donde sintéticamente lo que usted le transmite es si está preparado para lo que va a implicar que los primeros 6 meses van a ser Dios, digamos, Dios en el sentido de que todo el mundo... Más o menos le digo, la frase, según Cabot, es que usted le dice, tengo algo para decirte, sí, si vamos a ir contra el poder, tenés que saber que durante un tiempo va a haber aplausos, después va a haber menos aplausos y después va a haber soledad. ¿Hay soledad ahora? Creo que es una
conversación imaginaria, pero que se ajusta con lo que pienso, ¿no? ¿Y hay soledad ahora? Yo no sé si hay soledad, es decir, siempre hay soledad. Tal vez a veces hay una falsa creencia de una euforia, pero cuando la verdad empieza a extenderse y afecta otro tipo de intereses, empieza a dejar de ser gracioso para muchos y los únicos que nos divertimos somos los fiscales, ¿no? Divertimos en el sentido de investigar y de descubrir verdades. No quiero hablar, no me divierte la desgracia de nadie. Ahora, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vino, porque declararon todavía más arrepentidos, sobre todo una persona que contó bien cómo es este laberinto, tal vez no tan difícil de salir, de los bienes de Muñoz, ¿no? Que es la señora Ortiz Municoy, una testaferro de Muñoz. No puedo hablar sobre eso porque hay medidas en ejecución, hay situaciones No le iba a preguntar sobre eso. procesales por resolver y tal vez otro tipo de medidas para hacer. Le iba a preguntar si lo habían seguido sorprendiendo algunas de las declaraciones de arrepentidos. Es una causa que todos los días sorprende por la novedad de las pruebas, por la magnitud de las cosas que aparecen y también por corroborar cosas que quizás nosotros podíamos pensar que ocurrían, pero al verlas en blanco y negro en la mesa de operaciones es fuerte. Usted es el fiscal de la causa de lavado, que está, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con Daniel Muñoz, ¿no? Que venía Claro, peleando. las dos causas se unificaron. Ahora se unificaron. Sí. Pero antes de los cuadernos, y cuando usted pugnaba por esa investigación, ¿siente que había cierto intento de cobertura de todo lo que estaba atrás de esa enorme e inexplicable fortuna de Daniel Muñoz? No, yo no podría hacer ese tipo de apreciaciones públicamente. Hay criterios diferentes, hay jueces diferentes. Si tuviera yo en algún momento una sospecha de ese tipo, por supuesto lo escribiría. Bueno, el abogado de quien era la mujer, de quien es la mujer, la viuda de Muñoz, perdón, de Pochetti, Miguel Ángel Pló, terminó imputado, ¿no?, en la causa de los cuadernos, y Bonadío tuvo que sacarle ese abogado a Pochetti y decirle que tenga otro, porque tal vez Pló estaba defendiéndose a sí mismo. Preferiría yo no hablar sobre ese aspecto de la investigación. A ver si lo explico bien. Lo que se determinó, el juez Bonadío, y tal vez Stornelli no lo pueda decir, es que Miguel Ángel Pló, que era abogado de la viuda de Muñoz, que compró 73 millones de dólares en bienes, era una especie de asesor de Pochetti junto a Juan Manuel Campillo, ¿no?, el ex valijero de los Kirchner y ministro de Economía de Santa Cruz en su momento, porque hay evidencias que muestran que viajaban juntos a Estados Unidos para desprenderse de esos bienes. Entonces, tal vez más que abogado era otra cosa. Todo eso está bajo investigación. No, sobre ese aspecto de la investigación no voy a hablar. Puede hablar. Perdón. Le vuelvo a hacer una pregunta final que se la hacemos siempre y que es la que hace todo el mundo en la calle, que es esa búsqueda de la aparición de la plata, de los bolsos con dinero. ¿Usted cree a esta altura que esa plata existe en físico billete o toda está atrás de operaciones inmobiliarias que ustedes están siguiendo? Yo creo que hay de todo. Se me ocurre que la estrategia elegida fue la atomización, no el cofre del tesoro como en la película El mundo está loco, 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 donde estaba debajo de la palmera en forma de, claro, en forma de W. cruz. Con un... Creo que esa fantasía la tenemos que abandonar y tenemos que trabajar mucho en detectar. Les puedo dar como un detalle curioso que hay gente que comentó que en algunas operaciones financieras recibían billetes húmedos para llevar, para transferir y demás. Son datos de color. Cosas que no suelen suceder, ¿no? Que uno quizás en una sugieren operación que financiera... Están en el expediente. los billetes estuvieron sometidos a condiciones extremas de humedad, ¿no? No podría decir más que eso, pero la búsqueda es permanente, digamos, el entusiasmo por la investigación es permanente. Hemos encontrado muchas cosas. Quizás alguna fantasía de dinero físico también
tenga su correlato en algún hallazgo diferente a los que hasta ahora tenemos, pero bueno, hay que pensar que fue la atomización, ¿no? De bienes, autos, estancias, depósitos, transferencias, etcétera, etcétera. Claro, Y tal también, vez sea más... lo que pasa es que habría que hacer un arqueo, como dijo recién, ¿no? Hay 73 millones de dólares que compraron solamente Muñoz y Pochetti en inmuebles en los Estados Unidos. Después, cosas que compraron acá. Sí, es inverosímil que solo eso, digamos que toda esa recaudación ya se iba a parar eso es solo. muchísimo. No, es un montón de dinero, pero digo, lo que la pasa es enorme que recaudación no. perdemos, en el trato frecuente con este tipo de cosas, perdemos la noción de la magnitud. Claro. Sí, un piso en el Hotel Plaza. O sea, no lo tienen No, los pero es Rolling que Stones. 73 millones de dólares en un secretario de un presidente invertidos en el exterior de un modo irrisorio, inexplicable, injustificable, es una locura. Lo que sí te lleva a pensar es que es difícil es pensar uno. que solo él tuvo toda la plata que se recaudó y la gastó toda la invirtió toda en inmuebles en Estados Unidos, en bienes de todo tipo. Por eso Que si fuera- lleva a pensar si que tiene fuera que haber así, más. Hay 73 Bueno, millones o 100. hay muchas propiedades hay muchas propiedades en la capital, Argentina, sí. en el interior del país, y hay datos que nos permiten sospechar que hay efectivo. 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 Y Nada más. Nada más que eso. Leo una pregunta que es Casi le vuelvo a incomprobable. preguntar. La respuesta es incomprobable. Digo, no la hay, pero me interesa su opinión. ¿Usted cree que realmente para los empresarios de este país, los empresarios de obra pública, sobre todo los que participaron en esto y en general porque no son tantas las empresas de este país que hacen obra pública, ¿esto implica un nunca más? Creo que no se va a poder trabajar de la misma manera. Hay cosas que puestas en blanco y negro, como creo que lo hace esta investigación, hacen que no se pueda volver a trabajar así. ¿tuvo miedo después de la bomba que cayó en la casa de Bonadío? Tuve miedo por Claudio. ¿Sigue pensando que estuvo vinculado a este caso? ¿Y por qué otra cosa sería? Si mi opinión es esa, es solo una conjetura, obviamente. Si tuviera un elemento yo lo habría aportado. Creo que buscaron a alguien disfrazado de otra cosa, quizás para disimularlo, pero a mí se me ocurre que tiene que ver con esta investigación. ¿Cómo sigue la causa? Con mucho trabajo, hay muchísimo por hacer. Empieza también la hora de los papeleos, digamos, de las documentaciones, estudiar las licitaciones, las concesiones y quizás tomar más declaraciones. Hay mucha tarea por delante. ¿Hay alguien más que esté ahí de arrepentirse? Siempre estoy esperando. Gracias. Muchas A gracias. ustedes. Franco Mercuriali. A coro. Bueno, contamos algunos datos de la economía. Por un lado, fin de diciembre, el dólar está estable, 39,05 cayó, más de 20 centavos en el día de hoy. Pero con una curiosidad, el riesgo país está por las nubes, el más alto de la era Macri. Hay que irse al 2014 para ver un riesgo país de 800 puntos tan alto como fue en el día de hoy. Algunos hablan de desacople, ¿no? El dólar estable, el riesgo país alto. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, hay factores externos como es el aumento de las tasas de la Reserva Federal, que eso impactó en todos los países emergentes, pero Argentina igual tiene el doble de riesgo país que Brasil, por ejemplo. ¿Cómo se explica? Muchos hablan de incertidumbre política, apuntan al riesgo de que vuelva el populismo con Cristina el año próximo. Otros dicen, no, es la gestión Macri que tiene solamente fondos para pagar hasta diciembre del 2019 los vencimientos de la deuda. El otro dato del día es el anuncio que hicieron los gremios aeronavegantes, que una vez finalizada la conciliación obligatoria vuelven a las medidas de fuerza. Paro por 24 horas de todas las líneas, ¿sí? 24 horas el jueves 27 de diciembre, a horas de terminar el año, de que sea el último fin de semana además del año, el comienzo de vacaciones para mucha gente. La decisión no es la de tener actitudes moderadas como les pidió Dietrich, sino que van a un paro por 24 horas y además marchan al Ministerio de Transporte continuando con el reclamo salarial que tiene el gremio. Y por último hubo novedades en el caso de las denuncias del médico de la escuela Hort. Ya se habla de 20 casos.
En realidad, denuncias judiciales y penales hay 3 casos ya confirmados que le hicieron, pero aparecieron otras personas que lo denunciaron al médico pediatra de la ORT. En total estamos hablando de 20 casos y además a esto se suma la historia puntual de uno de ellos donde sostiene que hablaron con los directivos que denunciaron en el 1997 este médico, que la ORT sabía de las denuncias que había sobre este hombre y sin embargo no se hizo nada. Gracias, Bueno, Franco. Gracias, Franco. Vamos a hablar de la... Far West. Sí. Merlo, oeste conurbano. Sí, una noticia que tiene que ver con el municipio de Merlo y con un jefe político actual y otro que está en retirada o no tan en retirada, ¿no? Las dos noticias inverosímiles casi. Las dos son... No. Digo, no porque no puedan suceder, digo, porque... Far Claro, West es Far West. Contalo. La primera tiene que ver, claro, con algo que se conoció a la madrugada de hoy, pasada la medianoche. Sí, la casa del ex intendente Raúl Otacé, 24 años en el poder, gobernando Merlo. 24 años gobernando Y Merlo. además Estamos gobernándolo hablando, de un modo muy pesado. Lo hemos mostrado exactamente. muchas veces. Bueno, un cuarto de siglo, Raúl Otacé gobernando el distrito de Merlo. Lo concreto es que un grupo de 4 personas con capuchas, con armas de fuego, intentó ingresar adentro de su casa, en la calle Alem al 1400, en la localidad de Merlo. Adentro había un sereno de apellido Maidana. Adentro que estaban cuando los adentro Otacé. estaba Otacé y estaban llegando parte de la familia. Abrió fuego el sereno que estaba en el lugar de apellido Maidana, recibió un tiro en el pecho y en la pierna, está internado Sereno. el sereno de apellido También. Maidana y Otacé lo finalmente quiso se fueron. ayudar y su camisa anoche estaba manchada con sangre. Es No, es una una escena, no, imagen te digo, muy impresionante fuera de- porque Otacé es muy pesado. Y venimos a decirlo, estuvimos ahí, hicimos notas para Hubo varias veces PPT. informes para PPT. Y hay que meterse en la casa de Otacé. Eso iba a decir, se supone que esto fue sabiendo que ahí vivía Otacé, intuyo que sí, porque no es un lugar... Y a ver, digo, no sé, la fiscalía que tiene la causa, que es la fiscalía del doctor Marcos, no descarta ninguna de las hipótesis. ¿Por qué decimos esto? Porque Otacé responsabilizó al intendente actual, Gustavo Menéndez, de esta situación, algo que totalmente insólito si uno se lo pone a pensar, porque claramente, digamos, si ya es Dale. intendente, ¿por qué va a mandar a matarlo? Pero bueno, dijo que fue un Además, ataque político, sin, digamos, ¿no? sin ninguna prueba, ¿no? Hay una investigación abierta, la tiene el fiscal, digamos, no descarta ninguna de las dos hipótesis. Lo concreto es que las cámaras de seguridad terminaron grabando el momento, registrando el momento en que entraron. Ahora lo que tiene la fiscalía es el resto de las cámaras de seguridad que muestran cómo llega el auto hasta el lugar. Lo que estaban tratando de hacer en el día de hoy era reconstruir todo el trayecto que hace esa camioneta Citroën Cross blanca hasta llegar a la puerta de la casa de Raúl Otacé, donde estaba su hijo. Esto fue ayer a la noche. Esta madrugada. Hoy a la madrugada, Sí, Del ex intendente. a las 11 y pico de la noche de ayer. 11 de la noche. Y el intendente. Y hoy a la mañana, de golpe, Merlo, de vuelta, bajo tembladeral. Claro, y a hoy tiene que ver con otra causa judicial. El juzgado correccional y criminal número 3 de Mar del Plata condenó a Gustavo Menéndez, actual intendente, por el delito de fraude a la administración pública, por un episodio que pasó en el año 2007, cuando él era director de casinos y hubo un faltante de 600.000 pesos. Todo el mundo conoce la causa como la causa de la mochila verde. ¿Por qué? Porque decían que él se había llevado la plata en una mochila verde. Es más que nada una construcción, un mito. Lo concreto es que en la causa lo que le imputan a Gustavo Menéndez y al tesorero, en ese momento él era director de casinos, y al tesorero ¿Era es el director de faltante. casinos de Mar del Plata? Era el director de casino de la provincia. Sí, la causa es del 2011. La causa del 2011, el episodio fue en el 2007. Ahí el que hace la denuncia es un miembro del directorio del casino y así arranca la causa. ¿Apareció la plata? No, la plata no apareció. 600.000 pesos desaparecieron. 600.000 pesos. Hay De una un casino de Mar del Plata. sacaron la plata sin los trámites administrativos que deberían figurar Saltó la banca. para poder ahí. Entonces, lo que hay un faltante de la plata y por eso le imputan este delito. Es 2 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer los cargos públicos de por vida y la... ¿Puede ser Con esto ingenuo, que hace- intendente? Intendente. Bueno, claro, el fallo, como decimos siempre, no está firme. Hoy Gustavo Menéndez sacó un comunicado muy fuerte diciendo que esto era una cosa insólita, demencial, Y le echó la culpa a la política injusta. también. Otacé le echó la culpa a Menéndez, Menéndez le echó la culpa a Vidal. al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dijo que va a apelar la medida, no está firme. De hecho, estaba en Mar del Plata y hace minutos nomás inauguró un hospital en Morón, en Merlo, con el ex intendente de Morón y titular del AFCA, Martín Sabatella y Hugo Moyano. Y el presidente del Partido Justicialista, Mira. Fernando Grey, también volvió a hablar de esta causa judicial. Lo concreto es que una noticia que tiene
como protagonista a un ex jefe del distrito, como Raúl Otacé, y otra que tiene que ver con el actual, que es Gustavo Menéndez, en este caso, bueno, con un fallo de la justicia. Arde Merlo. Vamos a la tanda y después, para tratar de entender un poco todo lo que nos pasa, está el gran analista político Fidanza con nosotros. Ya volvemos. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Acá estamos de vuelta antes de irnos a la pausa. ¿Por qué lo miras a Franco? No, lo miraba. Estamos sonriendo cómplicemente. Sí, no podemos decir por qué. Bueno, Está el señor Eduardo Fidanza. Hola, buenas noches. Para Analista hablar en político, serio, ¿no? politólogo. Estaba escuchando un poco a Stornelli, ¿no? Sí, estaba escuchando a Stornelli, escuchando cómo corresponde, distingue los temas judiciales de los temas políticos. Claro. Que como sucede en casos como el de Cristina Kirchner, bueno, los dos componentes los tenemos. Tiene 6 procesamientos. Sí, Ahora se le suma un pedido de desafuero con detención. sí. El peronismo parece que no va a apoyar ese... No va a apoyar. Yo creo que además hay cosas que son difíciles de entender de los procesos judiciales, ¿cierto? Porque tenemos el juez, que es un actor importante, porque el juez es una figura que todos entendemos, ¿no es cierto? El fiscal también lo entendemos. Ahora, cuando empiezan a intervenir las cámaras, Sí, nos cuando perdemos. empiezan a intervenir todas esas instancias, la opinión pública se descoloca un poco. Porque uno tiende a pensar que la palabra del juez es la que vale y no es tan explícito la revisión a lo cual las cámaras someten. Y Son de- varias las en cámaras. Argentina ni siquiera las condenas de los tribunales orales son No, tan por- Claro, porque válidas después de todo necesitan esto dos va revisiones. al juicio oral. Y No, tampoco, tampoco. Y después de la tampoco. condena tampoco... Está pasando con Lula en Brasil, que ayer casi sale en libertad, Bueno, por eso, después se iba a ahí hay- Barcelona, y con Vudú también, que entró a la Exactamente. cárcel, salió de la cárcel, entró a la cárcel, salió de la cárcel, y ahora después puede volver a la Y cárcel. aparte, creo que lo que tampoco está tan claro, pero hay que explicarlo, es que el derecho en sí mismo no es una ciencia exacta. Es una ciencia como una ciencia Interpretativa. social, sometida a interpretaciones donde hay distintas escuelas para explicar. Entonces, cuando se dice la doctrina irursum, es una expresión de que en el derecho hay una biblioteca que afirma, ¿no es cierto?, que basta con que haya una imputación para que haya una prisión preventiva. Pero luego está la otra doctrina. Bueno, cuando nosotros vemos los argumentos del senador Pichetto, vemos que también él avala la decisión política de no desaforar a Cristina en una de estas líneas, ¿no es cierto?, que están en debate dentro de la doctrina del derecho. Ujú. De modo que es complejo de comprender. Ahora, ¿hasta qué punto es muy complejo, pero la libertad de determinado grupo de políticos se convierte en un tema de una campaña electoral este año? Sí, por supuesto. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que señalar. Por un lado, la cuestión de la corrupción sigue en el tope. ¿Por qué? En principio por procesos que son mundiales. Aquí hay fenómenos, y eso ustedes lo han explicado, lo han escrito, es un fenómeno del narcotráfico, el terrorismo y los excesos del capital financiero generan, ¿no es cierto?, una necesidad de control, una preocupación de los países, en fin, más desarrollados y más poderosos, que eso va condicionando y la corrupción está en la agenda. Esa es una primera cuestión. Sí, y le agrego una cosa, Eduardo. Cuando Macri juró, cambió la jura por primera vez de los presidentes de la democracia y dijo que juraba hacer cumplir la Constitución con honestidad. Sí. Bueno, ahora, por otro lado, y esa es la contraparte desde el punto de vista de la sociedad, en todos los sondeos, cuando uno tiene que preguntar los atributos de los políticos, si no quiere que salga en primer lugar honestidad, porque más o menos esa respuesta la conocemos, hay que preguntar qué atributos valoran un político además de la honestidad. Porque Sí. si no, la gente básicamente, y esto es lógico, pide honestidad en sus representantes. Y hay otro componente más, que son los factores que presionan, y es una presión sana en una sociedad abierta, para que las figuras públicas, no solamente los políticos,
cumplan sus funciones con transparencia. Ahí están los medios de comunicación en primer lugar. Yo agregaría, y ya lo hablamos en otra mesa, el periodismo de investigación que se ha desarrollado mucho, que además termina convergiendo con la parte judicial, ¿no es cierto? Sí, con la fiscalía, y después tenemos una cosa que yo creo es muy importante y que hemos tenido muestras en estos días y que está bastante desarrollado en la sociología de esta época, que son los movimientos sociales, los colectivos, ¿no es cierto? Claro. Estos agrupamientos que pueden ser formales o relativamente informales, coyunturales o permanentes, por lo cual la sociedad se expresa en luchas que tienen que ver no solamente con lo económico. Estamos más acostumbrados a pensar la protesta tiene razones económicas. La protesta también tiene razones que tienen que ver con la identidad de los que protestan, con la dignidad. Entonces, todos estos elementos confluyen. Y agrego algo más, sin embargo. Ahora, la clase política dentro de la élite es la que está más visible y hay, yo me atrevería a decir, no sé si una cierta injusticia, pero finalmente los políticos son elegidos por elecciones, son evaluados y si no son aprobados, pierden sus cargos. Acá hay otro tipo de intransparencia que está emergiendo, que es la intransparencia de las corporaciones. Sí. Básicamente, empresarios, sindicatos y yo diría en otro sentido también las iglesias, porque las iglesias han vivido un proceso mundial donde también apareció su intransparencia, ¿no es cierto? Entonces quiero decir, esta es la cuestión. Y yo creo que es muy innovador en la Argentina lo que está pasando. Hay una especie de novedad. Mientras que la economía siempre nos vuelve al mismo tropiezo, todos estos procesos son novedosos y bienvenidos. Una pregunta, por lo que digo, para no salir del tema que mencionaban recién. Fundamentalmente, la llave que tiene Pichetto en el Senado sobre el tema de quitarle o no los fueros a Cristina y que termine presa o no. El año que viene va a ser mucho más tenso porque Pichetto, que además es candidato a presidente, va a tener la posibilidad de decidir él si Cristina va a ser candidata o no. Y si él, digamos, básicamente junto con el bloque del Senado decide que efectivamente llegó el momento de quitarle los fueros a Cristina... ¿Es tan así? Pichetto tiene el poder, suponiendo que diga, esta vez quiero... A mí me parece que, a ver, vamos a ver. Yo no creo que Pichetto cambie el libreto después que afirmó lo que afirmó. Y me parece que la tendencia es que el peronismo va a seguir garantizándole a Cristina Kirchner los fueros, porque... Pero ¿hasta cuándo? Es lo que estoy entendiendo. a mí Cristina es hoy el escollo para el peronismo alternativo. Sí. Claramente, para llegar a una segunda vuelta con Macri necesitan ganarle primero a Cristina. Claro. ¿Qué pasa si a último momento, año que viene, termina siendo algo tan feo que justo antes de las elecciones Cristina no sea candidata? Bueno, vamos a hacer una consideración más. Cuando la corrupción, que es una demanda social y que tiene un tratamiento judicial, pasa al terreno político, se convierte en materia de discusión. Entonces unos dicen, el otro es corrupto y el otro dice, ustedes son corruptos. Y hay un juego ahí de presiones. Yo pregunto, no lo sé, ¿conviene al peronismo la condena de Cristina Kirchner o la cárcel para Cristina Kirchner? ¿Y ese sería el método para sacarla fuera de carrera? Yo me permito dudar, ¿no es cierto? Porque también el peronismo tiene otras alternativas. A Cristina Kirchner ha hecho una declaración estos días que ella dice, vamos a hacer lo mejor, ¿no es cierto? Lo mejor que corresponda. Pareciera una Cristina reflexiva, porque todos tienen los datos sobre la mesa y más o menos eso lo saben los analistas políticos, los analistas de opinión. Hay básicamente dos escenarios. Un escenario con dos fuerzas fuertes que dirimen, el gobierno y una oposición reunida, y hay el otro escenario donde la oposición divide el voto con dos candidaturas. Eso se aprecia muy bien en las encuestas, donde el escenario con dos candidaturas es mucho más difícil para el gobierno. No digo imposible, es más difícil que el de tres. Entonces uno también puede pensar en una versión reflexiva de Cristina, por el cual ella está ponderando estas cosas, y también una visión reflexiva de Pichetto, que a la vez juzga estos elementos. O sea, hay una oportunidad del peronismo, que hay que ver si el peronismo la aprovecha o... pero no debería ser así. Bolsonaro no sería presidente si Lula no estuviera preso. La ley dice, se tiene que tratar después que se vote en el recinto. Está bien, por supuesto. Hay que ver quién le pone el pecho a los bolsos, digo, en el sentido de quién defiende
para que Todas las pruebas que hay. para que converja Perdón. el derecho, ¿no es cierto?, con la política. O de otra manera, para que la política haga lo que el derecho demanda, tiene que haber suficiente presión social, ¿no es cierto?, en este sentido. Una última pregunta. Recién te decía, el colectivo, digamos, hay organizaciones sociales y hay colectivos. En este caso, el colectivo más mencionado, más incidente en el espacio público últimamente es el de las mujeres. Yo te le pregunté a un alto funcionario que está a cargo, está al tanto del detrás de escena de la campaña del oficialismo, si estaba, digamos, si lo tenían como un tema, como algo que puede incidir en los temas de campaña, en la agenda de campaña, en la elección de la fórmula presidencial, o que no, que le parecía un tema de centros urbanos que no había atravesado todavía todo el país. Lo que pasa, ¿Va a incidir o como no? la elección del año que viene va a ser muy pareja en cualquier caso, yo creo que se necesitan y deben observarse todos los fenómenos sociales. Hay una Argentina que va a votar básicamente por razones económicas, pero hay otros sectores que una parte será la economía y otra parte será el reconocimiento de la identidad, de la dignidad, la transparencia, etc. De modo que es un poco extraño ese razonamiento, sobre todo en un gobierno que, como no va a poder mostrar logros económicos, tiene que mostrar logros en el orden social, cultural, de avance de los derechos, etc. Eso es un gran dilema. Ahora, termino con esto. Se están dando las condiciones para que la gente que tiene poder no esté tan tranquilos como estaban antes. Y eso me parece es un soplo novedoso en la sociedad, ¿no es cierto? Que no haya una impunidad que además es cultural. Entonces, el que está arriba tiene la prerrogativa de hacer lo que se le antoje porque tiene poder. Me parece que ese poder supuesto se está felizmente resquebrajando. Y eso es una novedad importante para la Argentina. Muchas gracias, Fidel. No, gracias a ustedes. Vamos a la tanda, ya volvemos. Queda un ratito más. Sí. Muy ansioso por hablar con Miguel Wiñaski. ¿Cómo, Miguel? No. Es mi papá. Con el papá que está con Diego Leuco. Sí. Que además Y después a las Miguel, 23 en Radio Mitre la noticia de los Seattle. Wiñaski. Pero ¿Cómo además andan, tiene- chicos? ¿Todo bien? Sí, ¿Qué estábamos haces? hablando bien de... No sé si tu producción, Hola, pa. sos vos. Sí. Hola. ¿Por qué? Lo hablamos porque invitaron a Miguel, muy buen invitado, Sí, pero también claro. porque no paran de meter golazos con los invitados. Bueno, Toda la semana lo veo y digo, che, me quiero quedar un rato para Bueno, mirar. te agradezco. Es un Lo digo toque de por suerte. Miguel y lo digo por Carlos Melconiano. Sí, ¿no? Carlos Melconian acá está. Después de mucho insistirle, está Carlos Me Melconian quiero aquí con quedar en nosotros. escucharlo. corbata. De corbata verde. Y va a venir Facundo Manes en un rato también. Pero queremos que se saluden los Wiñaski. Hola, pa. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan? andás? Bien, querido. Bueno, en el sentido metafísicamente bien. Metafísicamente excelente. Sí. Del cerebro más o menos. Ah, Vamos a ver bueno. ahora. ¿Le puedo pedir perdón? Por ahí estoy haciendo, Bueno, va ¿viste cuando, Manes hoy. ¿viste cuando pedís algo que está mal porque es No, técnicamente no, así imposible? nos saludamos al inicio Quiero de la hacer un radio. ¿Podemos hacer un primer plano de Nico? Sí, dale, por cerquita, chupadito Nico, para mostrar Pará. lo igual que es con el padre. Sí. Son idénticos, Nico y Miguel Wiñaski, fíjate, ahí está. Mirá lo que son. Impresionante. Y hablan Pero, igual, además. Hay alguien que tiene todo el pelo blanco ahí. Sí, igual acá me están diciendo que tu viejo es más joven que vos, Nico, en cámara. Es muy increíble el fenómeno. No entiendo por qué, porque cuéntenle las canas a él y cuéntenmelas a mí. Che, hablando en serio, ya nos metemos con el programa Sí, de hoy. perdón. Y vas a estar de acuerdo, Lu, con esto. Dos tipazos, Nico y Miguel, toda la familia Wiñaski, siempre, Bueno, la verdad que igual que los excelentes Leuco. periodistas, excelentes compañeros. Y Tienen- nos gustaba tenerlo a Miguel aquí, que pudiéramos hacer este cruce con Nico. Los escuchamos en la radio, pero estaba bueno también verlos en la tele juntos. Tienen el don de la bondad Totalmente. y de la nobleza. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, gran invitado ustedes también, hoy hablando de todo, hablando del gran Fuerte tema del día. Torrelli, Vamos a profundizar aquí Hay también en un efectivo. ratito. Hay sospecha el de que hay procesamiento de efectivo. Cristina con prisión preventiva, que no es cualquier cosa. Sí, Y la dijo posición que del es- PJ, ¿qué va a hacer el peronismo ahora? Nada. Nada. Le pondrán el pecho a los bolsos. Como No hacen dijiste vos. nada. Me gustó esa frase, tal vez te la robo ahora en un ratito. Adelante, porque yo se la robé a alguien. Dale, Así que perfecto. Te robo tu viejo y te robo la frase también. A mi Gracias, viejo te lo chicos. puedes quedar todo lo que quieras. Gracias, chicos, por la generosidad de siempre. Nos vemos. Gran Abrazo. programa.